Para alguien inclinado a la cultura en general y en particular a la cultura literaria, es relativamente fácil descubrir la grandeza de antiguas civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica, la china, la hindú, la griega, la árabe, las prehispánicas. Cuando pensamos en estas grandes culturas, habitualmente nos instalamos en el pasado, nos ubicamos a veces miles y a veces cientos de años antes de nuestra era. Pensamos en el libro de los muertos egipcio, pensamos en el Enuma Elish, en el poema de Gilgamesh o en el código de Hammurabi en el caso de Mesopotamia. Nos acordamos de Li Ching, de Lao Tse, de Confucio en el caso de China, de los Vedas, del Ramayana, del Mahabharata, de los Upanishads, de los Puranas en el caso de la India, de los trágicos y cómicos clásicos griegos, así como de las epopeyas homéricas en el caso griego. Nos acordamos del Popol Vuh, del Chilam Balam, del Rabinal Achí en el caso de los mayas, por nombrar los muchos códices o relaciones que sobrevivieron y que dan cuenta de aquellas culturas. Sin embargo, muchos de nosotros, cargados por ese pasado o cegados por tales grandezas culturales, pocas veces nos acordamos de que en algunas de esas culturas, en particular la china, la hindú, no ha habido solución de continuidad. Es decir, son culturas que prosiguen, que continúan desde hace miles de años hasta la fecha. Mientras que el griego actual está, al igual que el romano, ya distanciado de su pasado, el hindú sigue practicando una religión milenaria y en muchos aspectos también costumbres milenarias. India, cultura milenaria, no tiene solución de continuidad a pesar de las muchas invasiones y del saqueo que los ingleses cometieron durante 300 años. Su cultura persistió y resistió. El sánscrito, lengua científica, filosófica y literaria, se sigue estudiando e incluso hablando, aunque por un número reducido de personas. A menudo se nos olvida que los mal llamados números arábigos surgieron en India, tanto el sistema decimal como el concepto de cero, por lo menos desde el siglo V. También en India se cultivaron el algoritmo, los números transfinitos y los principios del álgebra, que luego los árabes desarrollarían a niveles mucho más profundos. También en la India antigua surgieron la cirugía plástica, la rinoplastia e incluso se operaban cataratas. Ya mucho antes de nuestra era, en India también se escribió la primera gramática que se conoce. Se trata de la gramática del sánscrito de Panini, considerado por muchos especialistas occidentales como el padre de la lingüística. En este mismo canal puedes ver el homenaje que le hicimos a uno de los más importantes sanscritistas y orientalistas, Juan Miguel de Mora, un verdadero experto en la India antigua, autor de un sinnúmero de libros sobre este subcontinente. Pero, ¿qué hay de la India actual, de su riqueza literaria, más allá del ya clásico Rabindranath Tagore? Hola, soy Juan Antonio Rosado, narrador y ensayista. Estás en el canal Grandezas de Lilliput, un canal de cultura literaria, un canal de debate, un canal para salir de la inercia de la cotidianidad e insertarnos en otras realidades. Aquí nos interesa el arte, la lengua y la literatura. Hoy tengo como invitada a Úrsula Wood, quien estudió lenguas y literaturas modernas francesas en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde recibió el premio Juvencio López Vázquez por su trabajo de titulación Espectro Femenino del Mahabharata, una reinterpretación de la epopeya desde la obra de teatro La maldición de las estrellas o el Mahabharata de las mujeres de K. Madhavane. Úrsula tiene también una maestría en estudios del sur de Asia por el Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México. Desde el inicio de su carrera,
sus investigaciones se han centrado en la literatura hindú de expresión francesa. Y aquí voy a aclarar que utilizo la palabra hindú como gentilicio, como habitante de la India y no como adepto a la religión hinduista. Para ese caso es preferible usar la palabra hinduista. En tal sentido, recomiendo un artículo de Juan Miguel de Mora titulado La palabra hindú y las veleidades académicas. Utilizar la palabra hindú como gentilicio es totalmente correcto en español, tal como lo ha analizado este orientalista, pues cuando queremos referirnos al practicante de la religión hinduista podemos decir simplemente hinduista. En cambio, indio es una palabra ambigua que, por culpa de Cristóbal Colón, podría remitir a los indígenas americanos, incluidos los apaches, los incas o los mexicas. También es mentira que esta palabra sea despectiva. Lo despectivo radica en la intención y en el tono con que se dice, pero lo mismo se podría afirmar de cualquier otra palabra. Finalmente, tanto la palabra indio como la palabra hindú provienen del mismo topónimo, que es el río Indo, uno de los ríos más importantes del subcontinente. Pero bueno, más allá de estas minucias, y para no salirme de tema, Úrsula Wood, nuestra invitada de hoy, ha impartido seminarios de literatura y sociedad contemporánea de la India y clases de lengua hindi en el programa de posgrado en estudios de Asia y África de El Colegio de México. Dentro de su trayectoria como traductora, se ha dedicado a difundir las literaturas francófonas de diversas partes del mundo. Paralelo a esta actividad, desarrolla proyectos concernientes a las literaturas contemporáneas del sur de Asia en lengua hindi y enseña esta lengua. Tiene también estudios de doctorado en investigación y creación literaria en el Centro de Cultura Casalam. Muchas gracias, Úrsula, por aceptar esta invitación a las charlas con la cultura. Cuando pienso en la India actual, pienso en una cultura pluriétnica, plurilingüística, plurirreligiosa, compleja, heterogénea, un mosaico de religiones, filosofías y tradiciones distintas. Pienso en diversidad, pero también en la injerencia de la lengua inglesa. Esto último es innegable, ya que los ingleses invadieron la India, donde por cierto aprendieron allí la cirugía plástica y otras muchas cosas, la cuentística, la gramática del sánscrito, etcétera. También la explotaron económicamente, no se nos olvide eso. Cuando hablas, Úrsula, de escritores hindúes de expresión francesa, ¿a quiénes te refieres desde un punto de vista histórico? Seguro hay una India inglesa. ¿Cuál es la India francesa? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y poder hablarles de otras facetas de la India, que vienen, sí, desde antes de la independencia y que siguen en nuestros días, ¿no? La verdad es que cuando yo menciono la India francesa, la India francófona, los escritores de expresión francesa que todavía radican en la India y que escriben en francés, la gente se sorprende mucho. Y es que efectivamente el inglés ha sido la lengua predominante, digamos, desde por la colonia británica, pero la India francesa existe y es también una historia que va complementando no solo los movimientos de independencia, sino también la construcción de identidades y, por supuesto, la literatura, ¿no? La presencia de la India francesa, pues, empieza en 1664, eh, cuando el rey Luis XIV saca un edicto en el que le permite a los nobles crear una compañía. ¿Mm? Esto es muy importante porque ya en este momento, si nos situamos como en la historia de Europa, vemos cómo está esta competencia entre los ingleses y los franceses por el descubrimiento de territorios, ¿no? Y la apropiación de riquezas. Por supuesto, la India
es una de estas joyas, ¿no? Que se está buscando por las especias, por todo el comercio que se está teniendo. Entonces, los franceses no se quieren quedar atrás. Ellos llegan ya a la India en 1666, mandan una corte, bueno, van a la corte de los mogoles, que en ese momento son quienes están gobernando en la India, y piden permiso para establecer una compañía. Aurangzeb, que es en ese momento el gobernante, les da la posibilidad de establecerse en Surat, que es en Gujarat. Ellos están ahí durante un tiempo intentando como establecerse para crear comercio, y finalmente es en 1674 que escogen de entre todos los lugares en India un pequeño enclave al sur, que es Pondicherry. Entonces, el sur de la India va a ser el territorio más relevante para el desarrollo de la literatura india de expresión francesa, ¿no? Y a la vez, pues esto es muy significativo porque cuando pensamos en la India inglesa, digamos, si se le puede llamar así, en realidad nos estamos adentrando en lo que ocurre en el norte de la India, ¿no? Y eso es muy, muy conocido porque con los movimientos de independencia y luego con la partición de la India en el 47, pues todo esto cobra como mucho, mucho auge en las literaturas. Yo que estudio hindi, por supuesto, pero también lo vemos siempre reflejado en las literaturas que se escriben en inglés, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el sur, no? Entonces, adentrarnos en la India francófona nos permite también conocer cómo se estaban viviendo estos movimientos de independencia que son distintos a lo que ocurre en el norte, ahora en el sur, porque, claro, ¿no? En el norte tenemos como toda esta cultura brahmánica, pero en el sur está la cultura dravídica. Entonces, la literatura de expresión francesa nos va a permitir adentrarnos a este otro universo, ¿no? De creencias que son compartidas sí por todo el territorio, pero que se viven de manera diferente en el sur. Y los escritores de expresión francesa nos permiten conocer justamente como todas estas facetas complementarias. Estamos diciendo entonces que los autores francófonos en India, muchos de ellos son de origen dravídico y no de origen, podríamos decir, no me gusta mucho la palabra, pero ario, que es una palabra de origen sánscrito, que ya sabemos que los arios llevaron los Vedas. Ahora hay un malentendido muy fuerte con esta palabra ario, porque la palabra aria en sánscrito significaba noble, más que nada. Era así un poco como lo que en Europa sería un duque, un conde. Tenía que ver un poco con la nobleza. Y los arios se supone que penetraron en el norte de la India, llevaron los Vedas y desplazaron a los drávidas, que hablaban otras lenguas muy diferentes del sánscrito. El sánscrito es una lengua indoeuropea, el dravídico, pues nada, nada que ver, ¿verdad?, con el sánscrito, y los desplazaron hacia el sur. Entonces estos escritores francófonos se formaron durante el régimen colonial francés. Por lo tanto, estamos hablando de un tema muy, podríamos decir, incluso peligroso, porque conlleva el problema de la identidad. Hay un juego muy peligroso entre la historia, las identidades, el coloniaje, la opresión, el exilio. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Cómo los escritores de la India en lengua francesa identifican estas esferas simbólicas de sus lenguas maternas y extranjeras, cómo solucionan el problema de identidad que tienen, cómo se conectan con su pasado dravídico y al mismo tiempo escriben en francés? Sí, la verdad es que la historia de la lengua francesa en el subcontinente, pues va a diversificarse. Y por supuesto, todo esto lo vamos notando en los poemas, en las obras de teatro, en los cuentos que estos escritores van publicando y comparten.
tanto para la gente que vive dentro del territorio como para la diáspora, ¿no? Em, digamos, la vida del francés en el subcontinente, pues va muy de la mano también de conflictos políticos y lingüísticos que se están viviendo no solo en el sur, ¿no? Sino también en el norte. De hecho, muchos de estos escritores evidentemente deciden tomar como su lengua de creación el francés. Una de las explicaciones es porque necesitan mandar sus escritos a un público más amplio, ¿no? Y esto lo van a hacer escribiendo en francés. Ahora, ¿por qué no decidieron, dada esta circunstancia, decidirse por el inglés? Bueno, ahí viene como un detalle que es bien relevante para el desarrollo de estas literaturas, y es que, bueno, si consideramos que la presencia de los franceses está desde 1600 y cachito allá, obviamente va siguiendo como la evolución histórica de lo que ocurre en Europa y cómo esto va teniendo consecuencias en la India, que en ese momento pues todavía no es la India, ¿no? Como la conocemos actualmente. Entonces, durante todo este periodo están estas tensiones entre, obviamente, el poder del imperio inglés y también de los franceses. Los escritores eh, se empiezan a dar cuenta como de estas tensiones que existen y deciden optar por el francés también como un símbolo de rebelión en contra de lo que está ocurriendo con el poder, ¿no? Inglés. Obviamente para ellos además se vuelve un posicionamiento aún más diverso porque tienen que reivindicar sus identidades, distintas identidades. Una es como personas que están involucradas en movimientos de independencia para conseguir una autonomía frente a los ingleses. Entonces ese es un poder que está ahí como en el panorama. Pero después también al estar ellos en el sur, entonces tienen que posicionarse frente a otros, ¿no? Que son los franceses, por supuesto. Y aunque comparten valores y también la cultura, la religión, ¿no? La filosofía con el resto, ¿no? Del subcontinente, con el norte, eh, la verdad es que sí, la cultura dravídica tiene otras características que difieren, ¿no? De lo que, de lo que vemos en el norte, ¿no? En el norte, por ejemplo, se dice que hay un sistema como una cultura que va más hacia lo patrilineal, en cambio en el sur está más lo matrilineal, ¿no? Y esto es un rasgo como bien evidente de las literaturas francófonas, ¿no? Cuando se retoman, por ejemplo, las grandes epopeyas, ¿no? El Ramayana y sobre todo el Mahabharata, vemos como la historia que conocemos en el norte, ¿no? De la familia, de esta gran familia, ¿no? De los Kurus y de los Pándavas, en el sur, en realidad los hombres no son quienes tienen el papel más relevante, ¿no? Son las mujeres. Y de ahí hay una figura en especial, ¿no? Que es la Draupadi, ¿no? La esposa. Paddy. Ujú. Y en el sur ella adquiere otro tipo de características que dan cuenta justo, ¿no? Como de estas comunidades matrilineales que se van forjando y de la importancia que tiene la figura de la diosa en el sur. Y esto también es muy relevante porque hablando justamente como de las esferas lingüísticas, para los escritores francófonos, el tamil, que muchos son de esta zona, eh, esa es la lengua con la que se van a referir, por ejemplo, a su hogar, a la familia, a la calidez, a su tierra natal. En cambio, el francés se vuelve esta lengua sí militante en cierto momento histórico, pero también es la lengua del exilio. Ujú. Es muy curioso porque también es la lengua del colonizador, ¿verdad? Y se vuelve ahora como una lengua de resistencia.
Sí, y este también es una de las discusiones que ellos plantean en sus cuentos, en sus obras de teatro, en sus poemas, ¿no? Cómo esta lengua extranjera, que es la lengua del colonizador, en algún momento pues también se toma y se apropian de ella para poder hablar de otro tipo de problemáticas que están en ese momento vigentes en India, ¿no? Hay un poema muy bonito que se llama Lengua extranjera de uno de estos autores, Ranajit Sarkar. Curiosamente, él es del norte, ¿no? Él es de Bengala. Ahorita hablo un poquito más de por qué el francés es importante en Bengala. Eh, Él dice, ¿no? Es que ahora tengo que expresarme en esta lengua, que es una lengua extranjera, tengo que usarla porque mi lengua materna está herida. Entonces, la única opción que me dejan es expresarme en esta otra lengua que en algunas ocasiones ha comunicado la libertad, nos ha ofrecido la libertad. Y entonces con algunas, pues está cuestionando, ¿no? Como toda esta poder que también ejerce la lengua francesa, un poder opresor, porque ellos viven una colonización que es muy diferente, ¿no? Sabemos que los ingleses tienen otro tipo de aproximación en el que dejan a las personas mantener sus lenguas y sus religiones. En cambio, los franceses, ¿no? Ellos tienen una política de asimilación que es eh, muy violenta, ¿no? Lo que hacen es empezar a establecer pues un montón de leyes para que los pobladores que están bajo su gobierno entonces tengan que adoptar la cultura francesa y la lengua francesa, ¿no? Y esto ya viene con un montón de consecuencias que son afortunadas, digamos, desde como la inspiración literaria para los escritores, ¿no? Que nos ofrecen pues distintas escenas de aquello que ocurrió en estos momentos en los que estaban imponiéndose tanto la cultura como la lengua francesa y las consecuencias que eso tuvo en la gente común durante mucho tiempo. Bien, ¿y qué papel desempeña la literatura entonces como espacio para exponer y reconciliar las identidades fragmentarias que surgen de este multilingüismo y de este bilingüismo? Sí, la literatura se vuelve un terreno muy importante para estos escritores. De hecho, se plantea casi como una tercera geografía, ¿no? Este punto de encuentro donde al estar exiliados de uno y otra identidad, ¿no? Porque esto es lo que ocurre. En India vamos a encontrar también muchos procesos de exilio, de un exilio interno no solamente en cuanto a las emociones, ¿no? Sino también verse exiliados de su propio territorio dentro del mismo país, ¿no? En el que nacieron. Y bueno, ya esto se lleva también como a otro nivel cuando tienen que salir del territorio. Ahora, ¿qué tienen? ¿Cuál es el lugar que tienen para asirse, ¿no? Para reflexionar acerca de estas identidades fragmentarias que los van construyendo, pues es la literatura, ¿no? En la Tú hablabas del literatura. tamil, el tamil como una lengua, la lengua más importante, ¿no? Del sur de India. Son, entonces, estos escritores son bilingües, tamil y francés. Bilingües o incluso trilingües, ¿no? Porque como sea el inglés lo tienen que aprender y en algunos casos también eh, al tener contacto con lenguas de otros estados tienen que aprenderlos, pero El hindi, por ejemplo. el hindi, por ejemplo, Ujú. que es la lengua que funciona como para cuestiones administrativas, ¿no? Junto con el inglés. Bien, entonces, pero ellos optaron por el francés, estos autores. ¿Cómo, a qué autores te refieres, básicamente? ¿Cuáles son los más importantes o cuáles serían los más importantes? No vamos a hablar, bueno, si quieres hablar desde el siglo XVII hasta la fecha, adelante, pero básicamente ahora yo creo que continúa la tradición en el siglo XXI, ¿verdad?
Sí, y hay una evolución importante. En realidad, los autores que empiezan a escribir en el siglo XVII, XVIII, XIX, mm, son personas que de alguna manera tienen vínculos más cercanos con Francia, que pertenecen a cierta élite y también en ese momento el francés se vuelve una lengua de la élite, ¿no? Quien hable francés entonces va a tener mucho más acceso al poder. Encontramos diarios, ¿no? Encontramos algunos poemas, algunas cartas, pero ya cuando pensamos en autores que son muy, muy relevantes para perpetuar esta tradición literaria, entonces tenemos que empezar a pensar del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, hasta la actualidad. Entonces, uno de los escritores que es muy, muy importante, pero que desafortunadamente no se conservan casi sus creaciones, es Aurobindo Ghosh. Ujú. Aurobindo Ghosh es muy, muy conocido ya como Sri Aurobindo, ¿no? Él además de haber sido un asiduo participante de los movimientos de independencia, después se convierte en el fundador de un ashram que hasta hoy en día es muy, muy relevante, no solo para el mundo francófono, ¿no? Sino también para la India y para la filosofía, para la religión, que es Auroville, ¿no? Eh, el ashram de Aurobindo es muy, muy relevante en esta historia porque muchos de los discípulos que él tuvo en ese ashram son ahora los autores de expresión francesa de la India. Y entonces Aurobindo otra vez, ¿no? Volvemos a Bengala, porque él es de Bengala. Tengo que elaborar un poquito acerca de esto, porque sí es muy relevante. Dijimos que si los autores de expresión francesa se sitúan más en el sur, entonces, ¿qué está pasando, ¿no? En el norte con Aurobindo Ghosh y sus discípulos? Entre los territorios que tuvieron los franceses, en el norte hubo uno que está muy cerca de Calcuta, Chandernagor. Entonces, en Chandernagor se volvió un enclave muy relevante para eh, distintas actividades militantes eh, que evidentemente pues se llevaron a cabo en contra de los ingleses desde un territorio francés. Aurobindo estuvo muy involucrado con todos estos movimientos y entonces cuando un día tiene que escaparse decide irse a Pondicherry y en Pondicherry establece este ashram. Todos sus discípulos lo siguen y ellos se quedan ya en este ashram y es ahí donde se empieza a desarrollar más la lengua francesa. Empiezan ellos a consolidar este grupo, no solamente político, sino también literario. Y muchos de estos autores que surgen como de este ashram son Ranajit Sarkar, Amita Sen, Prithvindra Mukherjee. Estos son los bengalíes. Y luego de los que están en Pondicherry, que son muy, muy relevantes, es Kamadavan. Eh, Otro que digamos, es muy relevante actualmente porque es contemporáneo y además tiene como esta particularidad también de haber nacido en Madagascar, pero vivido en Pondicherry, que se llama Ari Gautier, él también. Y bueno, hay otros que están dispersos en el sur de la India y que por distintas razones decidieron, ¿no? Escribir en francés. Un autor muy relevante es Manohar Re Sardesai, que él es de Goa, pero que opta por escribir en francés porque considera que así los portugueses no van a poder entender sus escritos, ¿no? Entonces, Es interesante también el papel de la lengua materna. Cuando hablamos de lengua materna, ¿a qué te refieres al francés y también al telugu y a otros, o al tamil o a otras lenguas del sur de India? ¿A todo eso es para ti la lengua materna?
o hay una específicamente de donde se recobran, por ejemplo, los sentimientos, la infancia, el hogar, pues todas estas presencias simbólicas que van a influir muchísimo en el desarrollo de los autores. Sí, la lengua materna, bueno, sí va a depender de cada uno de los autores, pero me refiero como a las lenguas locales, ¿no? Entonces está el tamil por una parte, ¿no? El bengalí en el caso de los autores que están en Chandernagor, pero puede ser el canarés, ¿no? Puede ser el telugu, puede ser cualquiera de sus lenguas, digamos, antes de tener el contacto con el francés o con el inglés. Y hay traducción al español de estos autores, de algunos de estos autores, porque tratándose de lengua francesa sería pues muy fácil traducirlos. Ya si hablamos de telugu o incluso hindi, tamil, pues ya sería un poco más complejo conseguir un traductor. Tú has traducido del hindi, ¿verdad? Yo he traducido algunos cuentos del hindi y de estos autores francófonos no hay todavía traducciones al español. Yo tengo ahí algunos bocetos de algunos poemas y de algunos cuentos y de una obra de teatro. Hay que encontrar, ¿no? Quien los publique, justo para que conozcan, ¿no? Para que se conozca también esta otra faceta de la India. Pero de sus lenguas maternas sí es mucho más complicado obtener traducciones, ¿no? Lo que va pasando es que hay algunos autores que no pertenecen a estos autores francófonos porque escriben en sus lenguas, pero nos dan también cuenta de qué estaba ocurriendo durante la colonia francesa en el sur. Pero lo que se ha hecho es traducirlos al inglés y hasta ahí se quedan. Ujú. Mm. Y con escasa difusión, supongo, también, ¿verdad? Sí, en realidad hay que conocerlos para poder comprar el libro y entonces enterarse, ¿no? Claro. Entonces, hablamos aquí también, además de la lengua materna, está el papel de la lengua extranjera, que se ha percibido por un lado como una herramienta de opresión, por otro lado como una herramienta de liberación. Todo esto en contextos postcoloniales. ¿Sería este uno de los temas de esta literatura? ¿Podríamos tratarla como literatura postcolonial de alguna manera? ¿Podríamos calificarla así? Sí, ahí hablar de lo colonial y de lo poscolonial de repente como que se vuelve un poco difuso, ¿no? Más bien como que siento que son aproximaciones teóricas, ¿no? Respecto a la literatura. Y a mí lo que me parece muy afortunado de la literatura es que cada quien puede leer, ¿no? Desde distintas perspectivas un texto y eso lo hace muy enriquecedor. Sí se, digamos, desde lo poscolonial se puede entender, ¿no? Eh, si nos fijamos mucho como en estas relaciones de poder entre la metrópoli y las periferias, lo que está ocurriendo, ¿no? Como las identidades que se van forjando, cómo es que eh, a lo mejor se presenta, ¿no? Al colonizador y al colonizado, como los distintos juegos de poder que hay ahí desde lo lingüístico, sí, aunque creo que lo que tienen de hermoso este tipo de creaciones es justamente como esta difusión que hay, ¿no? Cuando pensamos en el exilio, por ejemplo, y la lengua materna, entre la tierra natal y el país, ¿no? Que de exilio, vemos cómo los escenarios eh, se vuelven, ¿cómo decirlo? Escenarios, no me gustaría decir difusos, pero sí transitorios, porque cuando nos están ofreciendo descripciones desde el exilio, leemos que en realidad están pensando en su tierra natal. Y cuando nos hablan de su tierra natal, nos están llevando también a estos otros países, ¿no? Que los reciben del exilio. Y entonces todo el tiempo están estas metáforas, ¿no?
que se complementan una y otra. Eh, Seguramente, bueno, hay muchos estudios que tratan esto desde lo poscolonial. Um, Ahora ya también lo hacen desde lo decolonial, ¿no? Ahí sí ya, Ya cada quien, ya depende. depende del enfoque teórico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con que se contemplen. Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática del castellano, 1492, publicada antes de que Colón llegara a las Antillas, ya, ya decía este Antonio de Nebrija que la lengua es aliada del imperio, porque España estaba poniendo sus ojos en el norte de África desde antes de que Colón llegara al nuevo continente. Entonces, cuando hablamos de la lengua colonial, también hay un tema subyacente que es muy delicado, como dijimos hace rato, un poco peligroso, que tiene que ver con la identidad cultural. Entonces, por un lado, la lengua colonial es aliada del imperio. Por otro lado, está la preservación de la identidad cultural. ¿Cómo se concilian estas dos? Porque, bueno, ya dijimos que es un modo de resistencia, ¿no? Pero también es un modo de opresión porque es una visión del mundo muy vinculada, la visión del mundo está muy vinculada a una lengua. Entonces, ¿qué significan, por ejemplo, los pactos de coexistencia entre estas lenguas y cómo influye todo esto, estos pactos de coexistencia en el proceso creativo de estos autores? Y siempre hay que recordar, ¿no? Que las lenguas nos ofrecen visiones del mundo y que no es lo mismo pensar la India desde hindi, desde el inglés, desde el francés, ¿no? Estos autores, dependiendo del género, ¿no? Que estén escribiendo, ofrecen como distintas maneras de subvertir estas, esta opresión de una lengua sobre otra. Hay veces en que vemos, por ejemplo, o que el francés, cuando lo leemos, se siente extraño, porque lo que están haciendo es como traducir desde las estructuras del tamil, ¿no? Las ideas en francés. Otra es la introducción de términos, ¿no? De sus lenguas maternas, cuentos y obras de teatro que rebosan de voces, ¿no? Locales, eh, pero también los propios discursos que hacen, ¿no? Desde la lengua francesa. Eh, Evidentemente, bueno, esto también es un juego eh, que ellos hacen, sí, desde lo creativo, por supuesto. Y cuando pensamos en el público que va a leer estas creaciones, pues en realidad van a ser otros francófonos, ¿no? Eh, Ciertamente estas publicaciones no llegan a Francia, ¿no? O si llegan, lo hacen así como de vez en cuando, no forman parte del canon de la literatura francesa ni del canon de la literatura francófona, ¿no? Más bien van circulando entre las diásporas. Y entonces es como desde otras variantes que se van haciendo del francés, ¿no? A partir de los lazos que se van creando entre las comunidades de la diáspora india, por ejemplo, o dentro de las comunidades que se van forjando entre estos escritores, que ya se van planteando, sí, pactos de coexistencia, ¿no? Con la lengua materna y con el francés en este caso. En sus textos son muy críticos, ¿no? Acerca de lo que el francés les ha dado, sí, pero también de cómo ha fungido como pues como una lengua opresora, ¿no? La lengua del colonizador. Y al final, pues este signo o esta chispa de rebelión que ellos tienen es apropiársela así para hablar de sus propias experiencias, por supuesto, y también criticar, ¿no? Lo que estaban viviendo ellos
desde esa lengua que en principio les impusieron, pero que ahora es suya, ¿no? Y tan suya que ya la pueden ir modificando y le van agregando otro tipo de tonalidades, ¿no? Con estas alusiones, estas palabras que vamos escuchando que nos remiten ya a su contexto local. Ujú. Tú acabas de hablar de la diáspora, del exilio, los exilios y todo esto. ¿Qué relación hay entre el concepto de tierra natal y la expresión poética del exilio en estos autores, por ejemplo? ¿Cuáles son los desafíos más significativos que ellos enfrentan ya exiliados cuando tratan de traducir estas experiencias de desplazamiento, de nostalgia por un lado, de desplazamiento por otro, a un nuevo idioma, a una nueva cultura? Y las experiencias del exilio de estos autores, pues son muy ricas en cuanto a imágenes, imaginarios. Por supuesto, hace rato mencioné cómo no se pueden desvincular nunca, ¿no? De la tierra natal, incluso estando ya en el país de exilio, ¿no? Como que todo lo entienden a partir de esa añoranza, de esas heridas, ¿no? De esa lejanía que sienten respecto al territorio que dejaron. Y no solamente es el territorio, ¿no? Sino también los vínculos con las personas. Entonces estamos ante este desplazamiento físico y también ante un desplazamiento sentimental. Para ellos, mm, digamos, está todo el tiempo presente el duelo y la ausencia. eh, y ante esto, como ante este desarraigo que empiezan a sentir, eh, y esta necesidad de establecerse en otro lado, es ahí cuando la escritura se vuelve muy importante, ¿no? Porque la escritura es el asilo que están buscando. Al mismo tiempo, obviamente, estamos viendo el exilio como una travesía, ¿no? Por eso volvemos a esta cuestión de los lugares como tránsitos. Eh, y creo que a la vez pensar como todo esto, el exilio como algo transitorio le permite a los autores no limitar, ¿no? Sus creaciones a espacios determinados ni a tiempos específicos, ¿no? Y esto hace que quien lea esto y haya vivido una experiencia de exilio pueda identificarse con estas vivencias y experiencias, ¿no? Y también es bien interesante la manera en la que van tejiendo, ¿no? Tanto la tierra natal como el exilio, estos espacios, porque en el exilio estamos todo el tiempo como situándonos en esos países europeos que los van acogiendo, ¿no? Eh, digamos, ellos llegan o tienen, en sus cuentos también nos explican, ¿no? Como estas esperanzas de llegar a un lugar del exilio que los va a tratar mejor, pero en realidad se enfrentan como a otro tipo de experiencias que les muestran lo desolador que es, ¿no? Obviamente, bueno, los escritores lo hacen desde una perspectiva crítica, pero en sus cuentos nos muestran también estas otras ideas que circulan en la población, ¿no? Respecto a estos países europeos como un lugar al que aspirar y ellos, ¿no? Contrastan esto con sus experiencias, donde realmente el país de exilio no los recibe tan bien como ellos querrían. Siempre está como esta añoranza por lo que dejaron y estas ciudades inmensas, ¿no? Tan llenas de gente, pero que para ellos están desoladas, ¿no? Y es lo que vemos, ¿no? En sus poemas, aunque nos estén describiendo París, nunca hay nadie para ellos. Entonces la poesía, el cuento particularmente, aunque podríamos decir que la literatura en general funcionaría como un verdadero asilo, ¿verdad? Para ellos. Ujú. Un Sí, refugio. sí, la literatura, sus textos, la escritura se convierte en este asilo, ¿no? Y creo que esto también es algo muy poderoso porque es esta apropiación de la lengua francesa, ¿no? Que se convierte en este asilo para compartir sus experiencias. Úrsula, antes de despedirnos, ¿podrías decirnos qué autores y obras significativas de toda esta tendencia nos
puedes recomendar? Sí, claro que sí. Aquí tengo algunos de los libros que ustedes pueden ver, ¿no? Este es un libro que es muy importante, ¿no? Escritora india de expresión francesa. Esta es una antología que recopila poemas, obras de teatro, cuentos, ¿no? De estos autores. Esto es por si quieren tener un panorama. Es una antología a cargo de una investigadora india llamada Vijaya Rao. Si les gustan las obras de teatro, bueno, el más famoso dramaturgo de expresión francesa que está en la India es K. Madhavani. Él tiene el de La maldición de las estrellas o el Mahabharata de las mujeres, El árbol de la verdad o La mentira de los dioses, también se llama otra de sus obras, y tiene una antología de cuentos que se llama Morir en Benares. Y otro de los que les puedo recomendar, que también tiene varias novelas y sobre todo una antología de cuentos que donde nos comparte el día a día en Pondicherry, es Ari Gauthier. Y su antología de cuentos se llama Nocturno en Pondicherry. Entonces, esas son las recomendaciones que yo les puedo hacer. Son autores que siguen vivos, ¿no? Entonces, de alguna manera nos están contando qué es, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de vivir la India francesa hoy en día? Muy bien, Úrsula, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No sé si tengas algo más que agregar. Pues espero que les haya gustado, espero que eso les haya despertado, ¿no? La curiosidad por aprender más, ¿no? Acerca de la India francesa, que es otra faceta, ¿no? Del subcontinente que es muy poco conocido, pero que es muy rico, ¿no? En detalles, en experiencias y su literatura también es maravillosa. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.